Bienvenidos a este nuevo programa de Europea Media. Atalayar en Europea Televisión va a ser otra forma de acercar y analizar la actualidad internacional. En este momento, actualmente, tenemos que decir que la revista Atalayar es el medio más importante en nuestro país de carácter internacional y su director, Javier Fernández Arribas, pone sus miras también en la televisión. Por lo tanto, vamos a dar la bienvenida al capitán del barco. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenido por tenerte en los estudios de Europea Televisión, por tenerte en este plató en Villaviciosa de Odón y comenzar este reto contigo. Es un placer, yo creo que este reto nos rejuvenece a todos, además venir a la universidad creo que es un compromiso que los profesionales debemos cumplir. ¿Qué mejor que inculcar a los jóvenes lo que son los principios, valores, lo que pasa en el mundo, que cada día nos afecta más, que puedan tener un sentido crítico, que sepan leer y estudiar lo que ocurre en el mundo, porque, insisto, cada día nos afecta más y, bueno, estamos para que la gente, los españoles, sean conscientes de que tenemos unas fronteras, pero que luego la aldea global en la que se ha convertido el mundo, las nuevas tecnologías, la televisión, que ahora puede llegar muy fácilmente a los rincones del mundo gracias a Internet, gracias a las redes sociales, pues que Europea Televisión va a cumplir un papel magnífico a la hora de ayudarnos a trasladar, y con profesionales como tú y como José María Peredo seguro que vamos a cumplir nuestros objetivos. Por supuesto que sí, fíjate, de eso mismo quería hablar, es cada 15 días vamos a tener una cita aquí con Atalayar en Europea Televisión. Cada 15 días nos hemos propuesto trasladar y acercar a los alumnos y todos aquellos que nos quieran ver, pues acercarlos esta actualidad internacional. Vamos a contar también con expertos. Cada 15 días vamos a contar con una entrevista y también vamos a debatir esos temas más importantes de fuera de nuestras fronteras. Y además, Rosa, con un reto fundamental, y es que lo vamos a hacer entretenido. Exactamente. La gente que no se asuste, vamos a intentar explicarles las claves del mundo, se las vamos a poner en sus manos, pero sobre todo para que entiendan y se entretengan con algo que es fundamental, ¿no? Que son las relaciones internacionales, los intereses, el poder, los enfrentamientos y luego, bueno, pues todos esos intentos, esas cumbres, esos contactos que hay habitualmente entre los dirigentes de los diferentes países, pero luego sobre todo la gente, porque a mí lo que me ha enseñado mi carrera en estos años es que hay que hablar con la gente, hay que contar con ellos, conocer sus inquietudes, sus sentimientos, hay que pisar el terreno, como yo digo, decía en aquellos años, oler Gaza para entender qué era lo que era Gaza en aquellos años. Y bueno, y es el desafío, explicarles a todos los que nos quieran ver a través de Europea Televisión qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y las posibles consecuencias que puede tener. Por supuesto, en este programa de hoy, en este primer programa que es tan especial, Europa va a estar muy presente por distintos motivos, o quizá por uno de ellos, por su crisis. Pero si quieres podemos dar paso ya a nuestro primer bloque, que contamos con nuestro primer invitado. Sin duda, Europa es fundamental para nosotros. Se está debatiendo en la conferencia sobre el futuro de Europa lo que pueden ser los estamentos más cercanos a los ciudadanos, desde la fiscalidad, desde la salud, desde la política exterior, la inmigración, etcétera, etcétera. Y Europa, yo creo que formamos parte de ella y tenemos que trabajar por ella cada día. Y estará muy presente aquí en Atalayar Televisión. Seguro. Bueno, pues vamos a dar paso, si quieres, a nuestro primer invitado. Bueno, pues nosotros, Javi, si quieres, hemos dicho que íbamos a hablar de Europa. Y más que hablar, yo creo que vamos a entrevistar a uno de los expertos en esta materia y en muchas más importantes que tenemos aquí en nuestro país. Vamos a presentarle ya, si te parece, y bueno, pues contamos con Francisco Aldecoa. Muchísimas gracias.
es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Un placer tenerle aquí y sobre todo que nos dé pues cuenta de algunas de las claves más importantes de Europa. Si no me equivoco, vamos a hablar un poquito más de ese futuro de Europa, esa Polonia y esa Europa de la defensa. Pues con mucho gusto, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Es que Francisco Aldecoa además es presidente del Movimiento Europeo en España y además es el director de la representación de la sociedad civil española en la conferencia sobre el futuro de Europa. Y además acaba de editar un libro, la conferencia sobre el futuro de Europa en marcha, que es algo muy ilustrativo porque explica muy bien lo que nos traemos en juego en esa conferencia, que yo le invitaría, además porque el grupo en el que está trabajando el señor Aldecoa tiene ya propuestas concretas, porque en esta conferencia donde se han puesto de acuerdo las instituciones europeas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento para echar a andar, cuenta con la ciudadanía. Creo que es un paso y la fundamental. Sociedad civil. La sociedad civil participando de la construcción europea, ¿no? Sí, a través de un sistema, la ciudadanía a través de un sistema de paneles de 800 miembros que se han elegido al azar, aunque al final parece que no ha sido tan al azar, sino que ha sido más bien una selección, siguiendo 5 criterios de igualdad de género, de diferentes edades, entre ellos 1/3 menores de 25 años, de campo, de la ciudad, distinto nivel de estudios. Esos son los criterios. Y hayan seleccionado 800 personas. De esas 800, el 10%, 80, participan en la conferencia. En la conferencia estamos 450 representantes, de los cuales 108 son del Parlamento Europeo, 108 de los parlamentos nacionales, 54 de los gobiernos de los Estados miembros, 30 creo que son ahora de las regiones, entre ellos está la presidenta de la Comunidad de Madrid, elegida por el Comité de las Regiones, y de los interlocutores sociales 12, 8 de la sociedad civil y después los que hemos dicho, los 80 de representantes de los ciudadanos y 27 en el grupo en el que yo me encuentro de representantes de la sociedad civil en cada uno de los Estados miembros. ¿Y están ustedes dando el callo, están trabajando y lo que es más importante, les dejan trabajar? ¿Esa participación de la sociedad civil va a servir en este proceso de construcción europea? La conferencia empezó formalmente el 9 de mayo. Hasta ahora ha habido solo 2 plenos, en junio y ahora en octubre, el 20 o el 22 de octubre. Y el próximo será 18 y 19 de diciembre. La conferencia va algo retrasada y la conferencia tiene como innovación fundamental el que trata de estudiar y de hacer propuestas de común acuerdo entre los representantes de las instituciones y de los representantes de los ciudadanos y la sociedad civil. Esa es la novedad que tiene respecto a la Convención, que si al final se acuerda que hay que reformar los tratados, pues sea la Convención, que son los representantes de las instituciones los que pondrán en marcha la Convención, es decir, la reforma de los tratados. Esto será a partir del 9 de mayo. El objetivo de la conferencia ahora es conseguir conclusiones en el mes de abril. La razón clara, aunque no está explícita, son las elecciones francesas, que son a mediados, creo que el 14 de abril. Y por lo tanto lo que se trata es que antes de eso tengamos conclusiones. La presidencia francesa, que empieza en enero, va a querer capitalizar, como es natural. Fue una idea de Macron en el año 17 que se está poniendo en marcha ahora. El objetivo es que entre los representantes de la democracia representativa y los representantes de la democracia participativa lleguen a un acuerdo, establezcan unas conclusiones y con objeto de mejorar el funcionamiento, el acercamiento a los ciudadanos, la eficacia. Pero quizá hay que empezar diciendo que la conferencia, que se retrasó un año, tiene ahora más importancia que nunca,
porque en medio se han producido transformaciones importantes en el último año, en los dos últimos años en la Unión Europea, especialmente como consecuencia de la lucha contra el COVID, el plan de recuperación, el Fondo de Nuevas Generaciones. Son un cambio sustantivo, es un cambio claramente federal en el que está transformándose la Unión Europea. Yo creo que es conocido que el Fondo de Nuevas Generaciones no solo se llama así, porque al final lo van a tener que pagar los jóvenes hasta el año 56. Bueno, yo soy de los que creo que al final no se va a devolver, porque con eso se crea el Tesoro Europeo. Se va a dar un paso más en estos 30 años que quedan. Pero en todo caso, lo que hay que resaltar es que ese fondo es claramente federal. Se ha repartido en función de las necesidades, no en función del número de habitantes o del Producto Interior Bruto. Y además, la garantía es una deuda mancomunada, que es algo que la señora Merkel dijo siempre, que mientras ella viva no iba a haber deuda mancomunada. Y sin embargo, posiblemente sea una de las decisiones más importantes que ha tomado en su vida. Y fue una de las que, cuando se dio cuenta, aceleró la propuesta. Es distinto una situación normal que una situación de emergencia. Sobre todo, señor Aldecoa, porque la Unión Europea reacciona, cosa Claro. que no hizo como Unión Europea en la crisis financiera En el 2008, 2010, y ahora los ciudadanos sí pueden ver y tocar las vacunas que les han puesto, Eso es. la política que está haciendo la Unión Europea, etcétera, etcétera. O sea, ante una emergencia se han tomado decisiones de un gran calado, que nadie preveíamos que se iban a tomar. Por lo tanto, la conferencia lo que tiene que hacer es terminar ese proceso que se ha abierto de hecho, darle forma a través de unas conclusiones. Y eso es lo que estamos haciendo a través de las 9 comisiones grupos de trabajo que estudian prácticamente todos los temas. Señor Aldecoa, bueno, pues muchas veces en las propuestas siempre nos llama la atención que las instituciones nunca estén a la altura de los ciudadanos. En este caso sí que nos unimos, bueno, pues sociedad civil, con instituciones. ¿Cómo se están logrando estos acuerdos y de qué manera se está trabajando o cuáles son los temas, bueno, que los que más diferencias hay y más acercamiento hay también? De momento estamos empezando. Esa idea de que las instituciones nunca aciertan me parece excesiva. Van con cierto retraso, no siempre aciertan, en fin, hay muchas formas de decir algo parecido. En esta ocasión estamos empezando a trabajar juntos, pero vamos despacio. Tampoco estamos muy contentos, por lo menos yo, del método que se está empleando. Ha empezado regular, en la medida que esta idea de la presidenta de la Comisión, que los representantes de las instituciones y que los representantes de los ciudadanos y la sociedad civil iban a estar en pie de igualdad, no se está produciendo. Pesa 2 o 3 veces más las instituciones que la sociedad civil y los ciudadanos. Y eso es algo que rechina, sobre todo porque es una innovación, un método nuevo en el que tienen que estar en pie de igualdad, que era la idea de la señora von der Leyen. Sin embargo, no está siendo así, y menos aún en el funcionamiento. Los presidentes de las 9 comisiones los ha nombrado el board directamente y no hay ninguno. Bueno, hay uno, el del 90, que es una joven que representa a los jóvenes. Los otros 8 son representantes de las instituciones. Por eso, yo creo que el proyecto es bueno, el proyecto es audaz, el proyecto es innovador, pero estas cosas cuestan. Si hasta ahora han sido solo las instituciones las que han mandado, les cuesta trabajo que en pie de igualdad estemos los demás. Pero ahí, Rosa, el señor Aldecoa predica con el ejemplo, porque ya está realizando unas 70, 80 actividades en este tiempo, Sí. Y además es un chaval más, porque se reúne con jóvenes en Algeciras, ahora se va a ver con jóvenes en las lagunas de Ruidera. En Mollina hemos estado. Está promoviendo y que los jóvenes propongan, y él es el hilo conductor de todo eso. Bueno, sí. Nosotros estamos dando participación a la sociedad civil, hemos hecho ya unas 30 actividades, tenemos previstas otras 60, con objeto de acercar Europa a los ciudadanos de verdad y de alguna manera poder ser vehículo de las propuestas que lleguen de abajo arriba. Y además
destacar otra cosa, si me permites. Sí. Dentro de lo que es su organización, el movimiento europeo, afortunadamente ahí los partidos trabajan en la misma dirección. Estamos acostumbrados a que haya siempre mucho rifirrafe político, sin embargo, esto de Europa une a los partidos y ustedes están trabajando. Así es, nosotros hemos hecho ya unas cuantas declaraciones. En la asamblea que tendrá lugar los próximos días haremos una declaración conjunta en donde recogemos las anteriores y donde no hay diferencias. Habrá diferencias de opinión, pero no por grupos políticos, sino porque frente a las innovaciones pues no se sabe cuál es el camino y no está tan claro el camino, pero no en relación a... Y desde luego lo que no hay es enfrentamiento entre los grupos políticos, y es más, nosotros tenemos 15 consejos territoriales correspondientes a las distintas comunidades autónomas en donde colaboran con bien PP, PSOE, Ciudadanos. PSOE, Ciudadanos y los partidos regionalistas. Y aquí no ponen ningún pero, ¿no? Bueno, no digo que no pongan peros, peros. Hay distintas sensibilidades, pero que por lo menos se rema en la misma dirección. Sí. Y sobre todo, yo siempre suelo poner el acento que este enfrentamiento que hay en el seno de las instituciones españolas, en el Congreso, en el Senado, no se ve en el Parlamento Europeo, en la Asamblea Parlamentaria, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que nos reunimos en la sede del Parlamento, y por eso, sin querer, me confundo, en la sede del Parlamento, en la conferencia, en donde entre los 19 españoles, pues no hay diferencias, diríamos, antagónicas, o no hay grandes diferencias. Yo creo que será bastante fácil de llegar a posiciones comunes. El señor Aldecoa, Rosa, tiene un papel importante, porque además lo ha conseguido, sobre algo que se está debatiendo y se está hablando mucho últimamente, que es la defensa europea. Después de la salida de Afganistán ha habido y hay todo un debate, y yo creo que nos puede contar qué sabe de yo también le quiero... No, todavía eso está verde. Lo que sabemos es el documento que se presentó ayer ante el Consejo... Él lo tenía hace más tiempo. Sí, hace una semana, ante el Consejo de Asuntos Exteriores. Lo que me sorprende, y no se debe hablar más de la prensa, es que la prensa española ha tenido la oportunidad de ponerse de acuerdo en contar algo que no tiene que ver con lo que es el documento que no se aprobó, que se presentó. Esta mañana hemos estado viendo, llama poderosamente la atención. ¿Cómo podemos estar tan alejados de la propuesta concreta que ha hecho el alto representante? El alto representante, no sé si es eso lo que quieres que cuente, lo que ha hecho es una propuesta de 27 páginas en la cual intenta dar una respuesta a los nuevos riesgos y amenazas que tiene la Unión Europea. Y para ello se toman una serie de decisiones y de propuestas con un calendario preciso en los próximos años. Y en donde parte de 4 grandes conceptos, que a lo mejor no me acuerdo de memoria todos, pero el primero es la idea de actuar. Y entonces lo que se trata es de poner un calendario de las cosas que hay que hacer en un periodo desde el 2003, desde el 2023. Bien entendido que en ese actuar, que hay muchas cosas, por ejemplo, lo de preparar misiones civiles en menos de un mes con 200 personas para poder actuar en sitios de riesgo, por ejemplo. La prensa solo ha sacado el tema de una fuerza de intervención rápida, pero esa no viene hasta el 2025. Luego, en fin, está bien. Y en algunos medios incluso se ha dicho que era para enfrentarse a Rusia. En fin, no tiene que ver. Es una fuerza de intervención para situaciones puntuales en donde podamos tener una actuación rápida. También algún otro periódico ha dicho, pero no quiero seguir por ahí, que no había fuerzas, que no se habían hecho ejercicios entre los Estados miembros. Y así sucesivamente. Es decir, el Strategic Compass que ha presentado el alto representante Borrell es una guía
para actuar en los próximos años, donde hay algunos compromisos concretos. Es también importante recordar que se fundamenta en el artículo 44 del tratado, que quiere decir que entran los que quieren, no entran, si no quieren, no entran. Con lo cual luego va a ser más fácil tomar decisiones, porque ya saben a qué se meten luego. Y tiene pues muchísimas cosas. La segunda idea es la inversión, pone encima de la mesa el dinero que van a emplear. La tercera idea es asociaciones. Ahí explica muy bien el grado de asociaciones que tiene la Unión Europea en materia de seguridad y defensa. Primero establece la OTAN, pero no dice hasta dónde, y aunque está bastante implícito en que se dividen responsabilidades. Después establece la relación con algunos países, Estados Unidos, en ese mismo nivel Canadá, Noruega y el Reino Unido, quien le dice que tendrá que reincorporarse más. Y después hace una referencia a todos los posibles socios. Me he dejado, cuando empieza con la OTAN, al mismo tiempo pone Naciones Unidas. Es un plan para los próximos 5 años con objeto de que sirva de guía a las actuaciones que tiene que tener, pero sobre todo aprovechando todo lo que tiene en marcha, especialmente la cooperación institucional permanente. Por cierto, los periódicos de hoy no han tocado ninguno la decisión de ampliar las acciones de la PESCO en el día de ayer a, no sé si 14 o 16 programas más, de los cuales algunos de enorme incidencia. Vivimos un poco de espaldas. Lo que nos dedicamos a estos nos sorprende que estamos un poco de espaldas de los debates europeos en la actualidad, que además son distintos a los que había hace 2 años. Aquí estamos en un ciclo distinto, en un ciclo diferente, que empieza con las elecciones europeas, en donde, en la medida en que participan los jóvenes y sube el grado de participación casi igual que en las demás, pues la legitimidad del conjunto de las instituciones aumenta y por lo tanto también aumenta la audacia de las proposiciones en las que tenemos que enfrentarnos. Sí, porque en aquellas elecciones había un temor a que los euroescépticos consiguieran 1/3 del Parlamento y bloquearan por la derecha, por la izquierda, y afortunadamente que no tuvo ninguna Europa salió con éxito. Sí. Eso es, al revés, se redujo la capacidad de acción de los grupos populistas o de extrema derecha en el seno de la... Lo que pasa es que también hay un traslado de nuestras preocupaciones a entender Europa desde nuestras preocupaciones. En la medida en que en España se había un grupo, ya dimos por hecho que había en toda Europa, pero no es así. Señor Aldecoa, bueno, pues el tiempo es el que manda en los medios de comunicación. Ha hecho referencia a los jóvenes. Estamos rodeados en un ambiente de, bueno, pues de estudiantes universitarios. Siempre se ha dicho que los jóvenes cada vez pasan más de la política. ¿Ocurre otra manera respecto al tema? No hay datos sobre eso. O los que hay dicen lo contrario. Yo el que sigo es el Eurobarómetro y es claramente lo contrario. Y el grado de participación en las elecciones del 19, el que más subió fue el del periodo 16 o 18 o 30, me parece que está puesto así, con mucha diferencia. Y eso es lo que, en la medida en que esos participaron casi el doble que los demás, cambió la participación. Y desde luego, respecto a la impresión de que, bueno, habrá de todo, pero lo que sí se ve es la tendencia. Ahora hay más interés por la política y especialmente por la política europea y el futuro que lo que había hace 10 años o hace 20. Por eso este programa, señor Aldecoa, aquí no verá imágenes de botellones y no sé qué, que parece que están poniendo una etiqueta a la juventud. Efectivamente, hay un grupo quizá demasiado numeroso de jóvenes haciendo botellón, pero luego hay millones de jóvenes que están preocupados en estudiar, en participar y en ser el grado de participación de los jóvenes en movimientos asociativos en España hoy, especialmente lo que conozco, europeos, es más grande que nunca. Pues si le parece, es importante, es muy importante, sobre todo, bueno, pues de lo que estamos rodeados. Los que no están apuntados, que se apunten. Eso era lo que le iba a decir, que estamos en este momento en el que, bueno, ha dicho que hay distintas actividades con jóvenes, que se está reuniendo con ellos. Pues aquí tenemos un amplio número, por una parte, y por otra parte, le invitamos, Javier, si te parece, bueno, pues cuando tengan esas conclusiones, para que nos puedan dar las conclusiones de esas propuestas. Sí. Y también le invitamos, evidentemente, a que usted invite a los jóvenes
alguna de las actividades venideras. Muy bien, así lo haremos. Sí, sí, ahí esperamos poder promover y sobre todo explicar a los jóvenes y a todo el mundo que va a ver este programa, no solo jóvenes, el interés y sobre todo la relevancia, la trascendencia de la Unión Europea, que ha evitado mayores conflictos como los que hubo en el siglo pasado y que tiene un futuro para todos imprescindible. Hay una corriente de opinión que insiste en que la Unión Europea está perdiendo papeles en el mundo y que también no está cumpliendo sus objetivos en el interior. Yo no coincido, y desde luego en el ambiente que estamos en la conferencia, donde parte de los representantes están elegidos al azar o algo parecido, la impresión general no es esa, y desde luego la de las encuestas tampoco. Y en el caso de que así fuera, sería el momento de tener que tomar decisiones para hacer más Europa, porque lo que está claro es que un Estado solo no va a poder hacer nada. Habrá que reforzar la unión política, habrá que reforzar el modelo de cohesión, habrá que reforzar el proyecto que tenemos. No se trata de empezar de nuevo, se trata de dar los siguientes pasos a lo que dijo Schuman. Primer paso en la Federación Europea era en el 50, ahora es el tercero, el cuarto, el quinto. Habrá que dar un paso más. Eso es lo que busca la conferencia. Yo soy de los que piensa, y todo el mundo me dice que estoy loco, que los británicos dentro de muy poco tiempo estarán llamando a la puerta otra vez. Y no porque ahora vayan al pub y no tengan cerveza o vayan a los supermercados y estén desabastecidos, sino porque se van a dar cuenta del valor de Yo coincido con esa a. reflexión, que tendrán que volver a buscar una fórmula. Posiblemente tendrán que solicitar la adhesión otra vez. Bien entendido que ahora no habrá excepciones y les aplicará el conjunto de las reglas como a los demás. Exacto. Pues lo dicho, nosotros le volvemos a invitar de nuevo, bueno, pues cuando haya esas conclusiones, porque lo cierto es que, como podemos decir, Javier, es que Europa sé que está en marcha. Muchísimas gracias por acompañarnos. No vamos a recordar una frase de un viejo dirigente socialista, pero gracias a Europa, España no la reconoce ni la madre que la parió, ¿no? Efectivamente. Y gracias a Europa. Efectivamente. Muchas gracias. Y más que vamos a cambiar. Y a mejorar. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro tercer bloque. Llega el momento del debate, de la tertulia. Bueno, pues nosotros seguimos aquí. Se incorpora a la mesa, aquí a mi izquierda, el catedrático de Comunicación y Política Internacional, José María Peredo. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí inaugurando este programa. Enhorabuena a Europea Televisión y a la revista Atalayar. Encantado también de compartir la mesa con mi buen amigo Pachel de Coa. Así que nada, señor Fernández de Arriba, Rosa, adelante con ello. Pues un placer. Javier, hemos propuesto 3 temas para este primer programa. Evidentemente teníamos que hablar de la cumbre del COP26, esa cumbre climática en Glasgow, sobre todo de estas conclusiones. Tenemos otro segundo tema, Bielorrusia y esa crisis que también tenemos en Europa. Y por otra parte también nos vamos a acercar al norte de África, nos vamos a ir, bueno, pues esa cisma, ¿no?, que mantienen Marruecos y Argelia. Sí que es cierto que tienen que ser bueno, pues debates y momentos cortos, no nos podemos extender mucho, que conozco a los invitados perfectamente, conozco a los invitados. 59 segundos. 59 segundos. Venga, Javi, lo vamos a ir midiendo. 90. Pero si os parece bien, yo creo que el primer tema que vamos a tratar va a ser bueno, pues esta cumbre del COP26. Vamos a ver esas conclusiones y vamos a ver este vídeo para contextualizar el tema. Hearing no objections, it is so decided. La cumbre del clima, la COP26, ha cerrado en Glasgow con un acuerdo que pretende mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global en 1,5 grados para 2100 con respecto a los niveles preindustriales. En un final de enorme dramatismo, el presidente de la conferencia, Alok Sharma, anunció que el pacto climático quedaba aprobado después de que la India introdujese a última hora y de forma inesperada un cambio que aleja el final del carbón como fuente de energía.
Now I propose. Así, el término eliminación progresiva del carbón fue cambiado por el de reducción progresiva, pese a que el texto incluía por primera vez la necesidad de acabar con los combustibles fósiles. La enmienda fue aprobada por el resto de países con mucha reticencia para evitar que las negociaciones se rompieran y se cosechase un fracaso de dimensiones históricas. El propio Sharma tuvo que interrumpir sus palabras en 2 ocasiones al no poder evitar las lágrimas por la alteración y pidió disculpas por cómo se ha desarrollado el proceso. I apologize for the way this process has unfolded. El texto reconoce además que limitar el calentamiento a 1,5 grados requiere, entre otras cosas, la reducción de emisiones de dióxido de carbono del 45% para 2030 en relación al nivel de 2010. Y respecto a la financiación para los países en desarrollo, el pacto urge a los estados ricos a doblar como mínimo su aportación para la adaptación de los países más desfavorecidos antes de 2025 respecto a los niveles de 2019. Pues ya le hemos escuchado, estos acuerdos se han adoptado en esta cumbre del clima, en esta COP26, y bueno, pues parece ser que los países además se van un tanto con un sabor agridulce, eso es lo cierto. La lucha contra el calentamiento del planeta y los procesos de transición energética parece que no han convencido a todos. De estas conclusiones que se ha llegado vamos a debatir con nuestros ponentes. José María. Bueno, pues efectivamente, una sensación un poco agridulce porque había una gran expectación en el retorno a la vuelta a la cumbre del presidente de Estados Unidos ahí a la cabeza, ¿no? Después del portazo que parece que dio la administración Trump en París. Ha habido cumbres, es importante señalar, ¿no?, en el marco de este programa, ¿no?, que la importancia de estas cumbres es su carácter, además de los resultados, su carácter periódico también. Es un marco ahí de entendimiento de grandes estados y potencias con otros países de menor envergadura, con la sociedad civil y con las empresas también, que van ahí a través de sus lobistas y a exponer sus intereses, ¿no? La sensación, pues ya de partida, se decía, hemos avanzado mucho a lo largo de todas estas cumbres pasadas, ¿no?, algunas tan importantes como Kioto, Copenhague, Berlín, la propia de París, y sin embargo hemos avanzado en los textos y los compromisos y sin embargo no en la materialización de esos, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que hace falta acelerar el compromiso por la defensa del clima. Pero claro, tenemos un 80% de la energía a nivel mundial que todavía es a través de energías fósiles. Entonces, claro, esto pues, evidentemente requiere un tiempo, ¿no? Estamos con unas energías del siglo XIX en el siglo XXI. Con unas energías que tenemos hoy no se puede afrontar el siglo XXI. Pero claro, el hecho es que hoy todavía todos estamos pendientes de que el petróleo se siga produciendo para que no suban las facturas, etc., ¿no? Por esto quiero decir, la contradicción, vamos a decir, que había de partida, es lo que yo creo que ha conducido al final a ese cierto sentimiento agridulce, ¿no? También es verdad que esta cumbre se celebra cuando llevamos más de año y medio de pandemia del coronavirus, con una economía mundial que ha estado paralizada durante meses, o por lo menos en algunos países ha estado paralizada, en otros más menos, pero con unas pérdidas económicas muy notables, con una caída del empleo. Antes hablábamos con el catedrático Aldecoa de la necesidad de reactivar con esos planes de recuperación la Unión Europea. Entonces, uno de los factores que yo veo fundamentales es cuando los países en vías de desarrollo dicen: oiga, usted es el que ha contaminado para lograr el desarrollo que tiene ahora y ahora usted nos quiere cortar a nosotros ese proceso para no contaminar más porque la situación está complicada. Usted me tiene que compensar, pero claro, la liquidez de esos países en desarrollo y ese compromiso de financiar a los que están en situación menos favorecida, pues esa liquidez está complicada por año y medio de pandemia, con lo cual la situación es delicada, pero en cualquier caso yo creo que ahí lo fundamental es que haya una voluntad política de reconocer el diagnóstico de la situación y no que, oiga, pues mire usted, yo soy China, yo soy la India o yo soy Estados Unidos, que son los que más contaminan, unos utilizan carbón, otros utilizan otras y están contaminando y estamos con unas cuotas que nos repartimos según nos vaya. Ahí
la Unión Europea, Aldecoa, está liderando la lucha contra el cambio climático, que es fundamental porque, oye, es el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Así es. Yo coincido con el análisis de que han salido unas conclusiones agridulces, pero, sin embargo, creo que han tenido mucha atención los medios y que ha tenido mucha repercusión, de que, bueno, de que estamos ahí en el camino y que no acertamos del todo, pero por lo menos empieza a tomar conciencia social y, sobre todo, la participación de los jóvenes. Se ha notado de que lo viven de otra manera, de que exigen que se tomen decisiones. Sí, pero los jóvenes, cuando están en casa, están con la Play, están con no sé qué, y la energía tiene que venir de algún lado. Sí, yo creo que el problema ahí es la cuestión de que va absolutamente ligado, primero, con una cuestión energética, segundo, también con una cuestión geopolítica también. Es decir, en consecuencia de la energía, consecuencia también de esas aspiraciones de crecimiento que tienen algunas potencias. Hombre, a ver, no es hoy el mundo de hace 50 años en el cual cuando empezó, ¿no? El 72, yo creo que empezaron estas reuniones hace más de 50, ¿no? Y no es el mundo de entonces, es decir, aquel cuestionamiento del desarrollo y del crecimiento y tal, era poco menos que algo que, una utopía, una interpretación que se hacía sobre el futuro. El Club de Roma, el Club de Roma, todo el informe aquel, ¿no? Bueno, esto de hoy no es una especulación. Hoy no vivimos una especulación y el deterioro del clima puede calificarse como de alguna manera especulativo, ¿no? A efectos de lo que vemos, percibimos y nos están diciendo los principales estudios, ¿no? Hasta el punto de que las relaciones internacionales, el comercio internacional puede y está a punto de cambiar. Yo creo que muchas de las fricciones que hay en las superpotencias es porque si el deshielo del Ártico va produciéndose como se está produciendo, la navegabilidad es posible, con lo cual las rutas de todos los grandes buques pueden cambiar y además, pues si tú tienes una ruta que en 10, 12 días la puedes hacer en 4 o 5, con lo cual eso cambia radicalmente el comercio. Y si encima puedes explotar lo que es el subsuelo del Ártico, gas, petróleo, a pesar de que los fósiles... los combustibles fósiles sean pues causantes o no, ahí está, claro, ahí está la lucha, porque ese deshielo puede cambiar todo. ¿Algún apunte más? Bueno, yo señalaría también ahí con el profesor Aldecoa coincidir en esta cuestión, ¿no? Yo creo que el sabor agridulce es un poquito más dulce que agrio, en el sentido de que, bien, mucho más agrio fue el año pasado, en la cumbre anterior, cuando el presidente de la principal potencia dejó de lado esta cuestión del clima, ¿no? Yo creo que solamente por eso hemos avanzado, ¿no? Bueno, quizá tengamos que tener, en cuanto a las superpotencias, más atención a Taiwán, porque en el vídeo, en la cumbre virtual que tuvieron Biden y Xi Jinping, el tema de Taiwán fue bastante escabroso, pero bueno, ya el hecho de que se celebre esa reunión es bueno porque transmite por lo menos cierto ánimo, cierta campo de cooperación, estabilidad, porque la cuestión estaba muy delicada con los ciberataques y con todas las situaciones. Un área de cooperación. Pues bueno, vamos a continuar y vamos a avanzar en materia y nos vamos a ir hasta Polonia. En Polonia sí que es cierto que hay una gran crisis, Bielorrusia, y aquí sí que hablamos de un momento bastante agrio, muy agrio. Hablamos que en Polonia se han concentrado ya 15.000 soldados cerca de la frontera con Bielorrusia, bueno, pues para frenar esta entrada de inmigrantes. Ya llevamos además 10 fallecidos en este enfrentamiento. Si les parece bien, vamos a ver también para contextualizar el caso Bielorrusia. Los restos del joven sirio Ahmed al-Hassan, de 19 años, descansan en un cementerio de la frontera polaco-bielorrusa. Junto a él, al menos otras 10 personas han perdido la vida en ambos países desde el inicio de la crisis migratoria. Las organizaciones humanitarias temen que, debido a las bajas temperaturas nocturnas y a las precarias condiciones de los asentamientos de inmigrantes, esta cifra pueda aumentar.
Por ello, la Agencia de la ONU de los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de Migraciones se encuentran listas para ayudar a los miles de migrantes, a pesar de no haber tenido acceso a ellos. Desde Naciones Unidas aseguran que la dignidad y los derechos de estas personas no han sido tratados con el respeto que se les debía y han sido instrumentalizados. La ONU recordó que la gente no puede ser devuelta a sus países salvo que estén de acuerdo con ello. Este martes hubo choques en el puesto de control de Brudzi Kuznitsa entre los refugiados que utilizaron palos y piedras y la Guardia Fronteriza polaca, uno de cuyos efectivos resultó herido de gravedad. Los migrantes se desplazaron el lunes a dicho paso fronterizo con la intención de cruzar a la Unión Europea y después de pasar la noche en dicho lugar intentaron asaltar la frontera. El Ministerio de Defensa polaco denunció el uso de granadas de humo por parte de los refugiados que supuestamente habrían sido facilitadas por las autoridades bielorrusas. Desde comienzos de año, la Guardia de Fronteras polaca ha registrado más de 33.000 intentos irregulares de cruzar la frontera bielorrusa. Se espera que en unos 6 meses se complete la construcción de una barrera fronteriza dotada de vigilancia electrónica y presupuestada en unos 300 millones de euros. Pues lo cierto es que tanto Polonia como Letonia y Lituania han pedido a la Unión Europea desde hace tiempo ya que financie la construcción, además de muros en las fronteras que comparte con Bielorrusia. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, considera que estas barreras no se van a solucionar de la noche a la mañana. No, pues un episodio más de las tensiones fronterizas que hay en el este de Europa y en otros lugares también de las fronteras europeas. En este caso se interpreta como una presión no solo de Bielorrusia, sino un poco de ese bloque no existente, pero sí de aliados cercanos, rusos y bielorrusos, ¿no? Por las, de alguna manera, sanciones que se entiende no solamente la Unión Europea pone a Bielorrusia por su régimen autoritario o el proceso electoral no limpio, vamos a decir, y que de alguna manera Rusia también hace suyas pues por la proximidad con la presidencia del régimen y porque también se ha visto involucrado en esos sucesos o ese tipo de actitudes, vamos a decir, iliberales, ¿no? Un choque fronterizo que yo creo que es importante tener en cuenta que coge a un país como Polonia y a una región en la cual se está produciendo un debate y una cierta incertidumbre en torno a los procesos de integración europea en aquel país. Es un país además muy simbólico por su carácter histórico y lo que ha significado en los conflictos mundiales, también porque es uno de los países que se integra, como bien sabemos todos, en la Unión Europea cuando la Europa central y oriental pues abandona los regímenes socialistas, ¿no? Por tanto, muy simbólico, un país muy importante y que hay que mantener con una gran atención, yo creo, en la cuestión. Yo dos apuntes. Uno, se demuestra la necesidad, además muy práctica, de la Unión Europea, no ya solo de la OTAN, sino de la Unión Europea, que ahora mismo está apoyando a Polonia. Quizá este suceso, que además Putin utiliza para intentar desestabilizar, efectivamente, para presionar que se levanten las sanciones, pero este suceso yo creo que va a facilitar que Polonia mejore sus relaciones, sus vínculos dentro de la Unión Europea en un momento, efectivamente, donde sus acciones en el sistema judicial habían puesto en alerta a la Unión Europea por no considerar lo que se ajustara a derecho, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la necesidad de que Europa tenga una política de inmigración definida, clara, tajante y solvente para evitar que otros países, desde Turquía, desde la Rusia de Putin, etcétera, pues tengan cualquier tentación como esta de coger en aviones a seres humanos. Estamos hablando de seres humanos, cara, ojos, nombre, apellidos, niños, y los trasladan a una frontera, por cierto, en invierno, porque esto lo podía haber hecho Putin hace 3-4 meses, sin embargo ha esperado a que haga frío, a que la situación sea más delicada, a que el sufrimiento sea para poder montar la crisis, con lo cual ahí son elementos a tener en cuenta y yo destaco eso. Polonia y la Unión Europea yo creo que van a saber lo bueno que es pertenecer a la Unión, con las condiciones y reglas que tiene la Unión, por supuesto, y por otro lado la necesidad de una
política de inmigración que haga desistir a quien pueda pensar en que es capaz de desestabilizar a la Unión Europea de hacerlo, ¿no? Yo coincido con este análisis, pero también hay que recordar que Polonia ha pedido la aplicación del artículo 4, el previo al 5, de que haya una reunión de la OTAN, aunque creo que la OTAN aquí no tiene nada que decir. Yo insistiría en que es la primera vez que un Estado voluntariamente ha alquilado o ha preparado, hablan de 50, 60 aviones para transportar 15.000 personas, más de 1.000 kilómetros. Es algo inaudito que se haya tomado esa decisión tan drástica y que en definitiva las personas se conviertan en balas para poder hacer daño en una frontera. La segunda idea es que Putin se ha asustado. Cuando el presidente de Bielorrusia ha dicho que amenazaba con cortar el gas, Putin le ha dicho que ni hablar. Pero no está mal. Es decir, que ya se ve que hay contradicciones. Bueno, podríamos hablar mucho sobre eso. Sí. Y luego yo creo que también Putin aprovecha todo esto, pero claro, esto son interpretaciones muy periodísticas, o casi coloquiales, ¿no? En un momento en el cual aparece la metáfora de la Guerra Fría otra vez, y en un momento en el cual vuelve a aparecer ahí como las dos grandes potencias de Estados Unidos y China, y Rusia, en el momento en el que se ve un poco marginada de esa bipolaridad, inmediatamente dice, no, esto es un triunvirato. Sí. Esto es un triunvirato, y yo para mantener ese triunvirato, si tengo que mover personas, muevo personas en esa dinámica, además de los conflictos híbridos, efectivamente, que hoy mueven personas, noticias, falsas noticias y todo tipo de recursos no armados, ¿no? Yo quería decir una última cosa, que en el norte hay esos problemas, para nuestros problemas en el sur nos favorece. A la hora de establecer una política de inmigración habrá que dejar claro que no solamente es el país de llegada, sino que tienen que hacerse solidarios el conjunto de los estados que lo forman. Y también se ha hecho referencia en el vídeo de que Lituania y Letonia han aceptado que Frontex estuviera en medio, que algo hace. Yo desde luego no creo en las murallas, pero que Frontex, sin embargo, Polonia no ha aceptado. Pero sería una primera solución. Porque si tú metes Frontex, estás cediendo soberanía, que es un poco el kit de la cuestión de, oiga, yo soy perfectamente capaz y mi legislación nacional prevalece sobre la legislación. Si estás pidiendo ayuda europea, pues tendrán que ser medios europeos los que resuelvan. Y yo apuntaría que, por mucho que pueda parecer un acto de fuerza o un desafío, además está moviendo tropas en la frontera con Ucrania, Putin, es un ejemplo, es una demostración de que internamente, a pesar de que haya ganado las elecciones últimas, de qué manera, internamente Putin está teniendo muchos problemas porque la economía no le está funcionando, el desencanto con el COVID y las vacunas es muy fuerte en Rusia, y claro, como bien apuntaba Aldecoa, si tú cierras el gas y no cobras, tú ya se te cae todo el sistema. Muy importante. Y también muy importante, yo creo, la referencia esta al sur también, o sea, a otras fronteras, ¿no? Hemos vivido la crisis con Marruecos recientemente, precisamente íbamos a hablar ahora de esa prolongación, no de esa crisis, sino de esa prolongación de la inestabilidad en la región, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante también entender la Unión Europea como una misma política fronteriza, obviamente, para poder afrontar estos problemas, ¿no? Pues justo el tema del que vamos a hablar ahora, del que nos vamos que tener que despedir, porque no tenemos muchísimo más tiempo, es el norte de África. Nos vamos a Marruecos, nos vamos a Argelia. ¿Y qué ocurre en el norte de África, Javier? Pues que hay una pugna desde hace ya mucho tiempo por la hegemonía de la región entre Argelia, con un régimen militar, porque a pesar de todos los cambios en la Constitución y las elecciones, al final ese alto Consejo de Seguridad es el que toma las decisiones, por mucho que el presidente Tebboune intente tener cierta autonomía, y la decisión de ese sector de las Fuerzas Armadas argelinas es
el de confrontar con Marruecos, ¿no? Han roto relaciones, han cerrado el espacio aéreo, han cerrado el gasoducto Magreb-Europa, han tenido toda una serie de decisiones en lugar de ir a la negociación. Hay ahí un contexto también un poco de Guerra Fría, porque Rusia y quizá Irán está apoyando a Argelia en contra de lo que ha sido el movimiento de Estados Unidos de reconocer la soberanía marroquí del Sáhara, con lo cual tenemos una inestabilidad que nos afecta y nos afecta muy negativamente, no solo a los europeos, porque han cortado ese gasoducto, con lo cual hay una cantidad considerable que hay que recuperar por otro lado, y eso va a costar y tiempo y forma, pero sobre todo yo, hablando del sur, como decía el profesor Aldecoa, me preocupa y mucho el Sahel. Yo en otras conversaciones con el profesor Aldecoa, oiga, mire usted, es que Europa, y eso lo está haciendo Francia, un poquito España, otros países, el Sahel debería tener una atención prioritaria por parte de la Unión Europea o incluso por parte de la OTAN, si me apuras, porque todos los grupos terroristas que ahora se están consolidando en estados que se están convirtiendo en fallidos, como Mali, por no hablar de Chad, por no hablar de Guinea-Conakry, etcétera, etcétera, pues eso puede crearnos un gravísimo problema, porque si tú desestabilizas Argelia o Marruecos, incluso Mauritania, lo de las pateras se va a quedar corto. Sí, aparte de que los grupos terroristas ahí pueden tener un lugar no solo de entrenamiento, sino también de financiación con todo tipo de tráficos, ¿no? Sobre todo porque además las tensiones entre estados pueden entrar dentro de esto se dice ahora la prueba y el error. Es decir, podemos entrar en una lucha de esta de machos alfa intentando enseñarse los dientes, ¿no? En un momento dado, pero que son conscientes también de las limitaciones. Pero claro, con los grupos terroristas esto no existe. Eso de la prueba y el error con el grupo terrorista, en grupos absolutamente marginales y criminales, no existe. Es la presión, el atentado, el tomar el control del poder para seguir avanzando en la desestabilización. Entonces, efectivamente, esa interpretación es interesante. Bueno, yo creo que el tema de Marruecos y Argelia es una cuestión que ha recobrado interés porque permanecía de alguna manera letargada. El nuevo orden, si es que se le puede llamar así, internacional, ha abierto estos nuevos focos de atención, y evidentemente el norte de África se ha convertido en uno de ellos. Lo ha sido siempre para España, pero en este momento yo creo que no lo es solamente para España, sino que es para la comunidad, digamos, de las grandes potencias, ¿no? Y entonces pues yo creo que eso es lo que está también detrás del momento, ¿no? Una de mis preocupaciones en la conferencia, que no sé si lo conseguiré, es señalar que Ceuta y Melilla están a 200 metros que están a 200 metros de Marruecos, no a 12 millas, como se suele decir, y que por lo tanto meten en la declaración, junto con otras islas y otros lugares, que es Europa, que es la Unión Europea. Claro. Es una de las preocupaciones, y tenemos una visita, una reunión allí en el mes de febrero, en Ceuta. Sí, yo creo que ahí históricamente España ha mantenido un equilibrio tanto con Argelia, con muchos intereses energéticos, pero también con Marruecos, porque son socios estratégicos, y eso es lo que hay que recuperar, superar la crisis que ha habido entre España y Marruecos, pero luego yo creo que ahí la deriva internacional, la última resolución de Naciones Unidas, va a una solución política negociada, realista, duradera y de aplicación por todas las partes, y yo creo que el final es una amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí, pero sobre todo favoreciendo a los saharauis, y me refiero a los miles de saharauis, 140, 150.000, que viven en condiciones muy precarias en los campamentos de Tinduf, y lo que habría que hacer es permitir la reunificación familiar de esos saharauis con los saharauis que están en el Sáhara Occidental, y permitir que esa región recupere la normalidad y sobre todo prosperidad que potencial tiene. Pues sí que estamos llegando al final de este programa. Javier, lo decíamos al principio, hoy íbamos a hablar de Europa, de mucha Europa, como así estamos haciendo, y tenemos una nueva cita dentro de 15 días, pero vamos a despedir a nuestros invitados.
Francisco Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Un placer por estar aquí y le invitamos para dar esas conclusiones sobre esta conferencia. Pues... José María Peredo, catedrático de Relaciones Internacionales y Comunicación. Un placer, como siempre. Un placer. Y yo entre Javier... catedrático estoy un poquito... periodista, simplemente. Sí. Javier Fernández Arriba, director de Atalayar, y bueno, pues encantado. Bienvenida, tenemos que darle bienvenida y bueno, bienvenido a este nuevo programa de televisión, Tu Nueva Expansión. Muchas gracias a vosotros y estoy seguro que esta iniciativa va a tener eco y va a ser un éxito. Nosotros sí que llegamos ya al final y estamos encantadísimos de hacer este primer programa, este Atalayar en Europea Televisión.